Señor. Bueno, hablar de este tema que tiene que ver con la jovencita, 13 años, usted me decía un poco más temprano, ya nos dijo el otro día en Monumental, en La Lupa, también tempranito, después de hablar con el fiscal Gustavo Chamorro, que se puede decir que murió a golpes. Sí, o sea, las lesiones internas que le provocaron la hemorragia fueron causadas con toda probabilidad y con todos los elementos que tenemos por lesiones contundentes. ¿En qué sectores del cuerpo tiene golpe? ¿Le puedo permitir? ¿Me puede enseñar? Víctor, ¿te puede parar al lado del doctor? ¿Te puede sacar el saco? ¿Me saco el saco? Te saca el saco, por favor. Para que muestre nomás... Dame ya el palo. No, pero no es para... No para mostrar, no es para... Tiene humor, había sido el... Sí. Ay, pero para que se tome bien, ¿qué parte? ¿Dónde? Porque la gente dice le golpeó el vaso. ¿Cómo se golpea un vaso para que sea dañado de la forma que se dañó? A ver, la forma más frecuente es un golpe acá. Por eso que yo te decía la vez pasada en la radio, estás manejando, tenés un accidente, vos estás como conductor y te entra un vehículo por la puerta. Y te golpea Acá. Y lo que vimos en las fotografías del caso de Carolina, permíteme, Víctor, es golpes acá, acá y en esta zona. y este compromete el vaso. Exacto, compromete el vaso ¿Con y el mucha riñón. fuerza, doctor? Y aparentemente sí, yo ya he visto fotos, yo no hice el levantamiento de cadáver. ¿El vaso dónde mismo está? Se encuentra en esta zona, entre el riñón, ¿Qué es el vaso? el bazo, Bazo. B larga. con B larga y Z, bazo. Bazo. El bazo es un órgano linfoide, es un órgano que tiene como función manejar las defensas del cuerpo. Entonces toda la sangre pasa por ahí, es un gran filtro donde se capta todo lo que Literalmente es así como un filtro. es como una... si pudiese hacer la forma sería así. Una forma como si fuese una lenteja, más o menos es la ¿Pero forma. qué pasa? del vaso. ¿Revienta eso? Es una, como yo te estoy diciendo, Sí. pasa toda la sangre ahí para filtrar todo lo que Las es impurezas. las impurezas y De la ver sangre. lo que es Se rompe eso y se contamina todo lo... no es que se contamina, es una esponja de sangre y al corromperse eso sangra. Hemorragia interna abundante. Y al ser como una esponja es muy difícil coser, incluso para poder reparar. Entonces la cirugía que se hace para salvar este tipo de vidas es sacar el vaso. Se extirpa. Ahora, pero con tanta fuerza ¿cómo le pegó. Pero tiene ¿cómo? que ser demasiado fuerte el golpe, doctor, para que Detrás de la Alguien, costilla, por ¿no? ejemplo, me dice tiene que ser No, una patada o acá tiene abajo. que ser un golpe con un elemento contundente, como dijo el forense y como ustedes creen también que fue, ¿verdad? Sí, sí. Por supuesto, si para romperle a un hombre así como Víctor el bazo, tengo que darle un golpe extremadamente fuerte. Otro sería en el caso de la pequeña, de la niña. Obviamente estamos hablando de una nena de 14, cuerpo frágil. De un cuerpo frágil. Nena, 14 años, Menudita. nudita. Y de un hombre Y un hombre grande. grande. Ex militar, según lo que dicen, ¿verdad? ¿Cuánto El sospechoso. Él aparece como sospechoso. El que aparece como sospechoso. No se descarta Por que eso alguien digo- más también le haya pegado. Por eso digo, según lo que dicen, el sospechoso. ¿Es un golpe con un elemento contundente o es un golpe de puño? Las fotos que me proveyó el médico forense que hizo el levantamiento de cadáver, porque una vez más aclaro, yo ya hice una autopsia sobre un cuerpo exhumado que estaba putrefacto, o sea, las características externas yo ya no las he visto. Doctor, Pero las fotografías eran... ella ya esa pudo zona. haber tenido un golpe anterior que ya le causó cierto daño al vaso y ahora con este golpe vino a rematar y a romper definitivamente. Es muy difícil precisar eso, Aníbal, es muy difícil, pero no se puede descartar ninguna hipótesis. Justamente es muy difícil por lo que estoy diciendo de que ya se trata de una exhumación. Pero esa vida se podía salvar. De hecho, probable, es probable, sí. ¿verdad? Sí. Porque- Si se la atendía Ahora, pero ¿cómo te percatás de que es el vaso el problema? ¿Verdad? Porque ahí hay una cuestión. dolor en esa localización. Si sos profesional, si sos médico vas a entender Claro. y vas a saber, ¿verdad? Pero en el caso de la joven que hace, para auxiliarle, le llevan primero a un puesto de salud, creo que. Y después recién le llevan a... Pero en el a puesto de otro. salud no le va a hacer una... No le palparon, ocultaron. No, y visual, claro. No se nota visualmente. Visualmente no se nota que- ¿verdad? No, va a pero, soltar. pero los golpes... No, Los golpes sí se bueno, va- pero todavía no va a ¿Los tener, moretones? no va a tener todavía moretón si es reciente. Pero algo va a tener, Víctor, no sé. Pero el dolor va a ser intenso, ¿verdad? Un Dolor primo intenso. mío murió en Misiones, Sí, sí. accidente de tránsito, y como te dice, golpea acá, caminaba
Caminó, se fue solo. Se subió a la ambulancia solo después. Ningún médico le dijo, tenemos que dejarte en observación. En Misiones, y ya que estamos hablando de vaquería, estamos hablando de sin descalificar a ningún profesional, ¿verdad? Pero muchas veces uno tiene que ser un poco más el que está en la profesión. Él subió solo a la ambulancia y viajó 100 kilómetros y terminó muerto. Porque justamente... Pero esa vida se puede salvar. Claro, si se detecta a tiempo y se hace la tiempo. La cirugía. niña podía ser salvada. Es lo que había mencionado, la hora de oro. Lo que le llamamos nosotros la hora de oro, el golden hour. Es el tiempo de observación para poder... ¿Qué es lo que hay que hacer? Sospechar primero que tenés esa cuestión. Eso es lo primero que tiene que hacer el médico. Sospechar que hay esa lesión. Y una vez que sospecha, entonces tomar las medidas correctivas que serían... Doctor, lo que yo quiero preguntar es, con tanta fuerza y con ambas manos le dio, como pegando una pelota de béisbol. Yo creo que ni siquiera hace falta eso, Víctor. Ella es una chica, una jovencita, era una jovencita. No, pero no es lo mismo darle así un chicotazo. La mamá o la madrastra dijo que le pegó con una ramita. No, para romperle el vaso, como dice el doctor, tan fuerte le pegó y sabía que ese golpe le podía matar. No va a decir, no, yo no sabía que... no sabía que este golpe te podía matar, ¿verdad? Cada vez está más complicada la situación de la pareja. Ingenuo es. En la casa donde vivía. Porque si yo le puedo decir, se muere Aníbal, ahí yo puedo decir, yo no sabía que una palmada en la espalda te podía matar, ¿verdad? Claro. Pero si te doy con un botellazo en la cabeza, sí, yo sé que te puedo matar con eso. Bueno, y este es uno de los casos que molesta mucho, indigna, es humillante. Y después todo el relato que hace, por ejemplo, el albañil Gabriel Armoa, los testigos. Entre otras cosas, Gabriel Armoa, ayer hablando en Radio Monumental, decía, por ejemplo, que él llegó a la casa en esa semana en que moriría la pequeña y que un principio veía cuando la niña, Carolina, era maltratada, le estiraban de la oreja, le daba bofetadas. Y contó que ella estaba muy asustada porque ese día no vino la señora que cocinaba y que se le encargó a ella cocinar para la gente, que eso ella le estaba contando al albañil, que está con temor porque si no sale bien su comida le van a castigar. Y ahí dice que aparece el papá o el padrastro, ¿verdad? Y le pega a él. Le pega a él y le reprocha a ella. Pero la señora había dicho, hablando con nosotros en La Lupa, en Monumental, que le abusó, que le estaba manoseando, que una serie de cosas más, ¿verdad? Pero evidentemente lo que uno reclama ante una situación como esta es que se haga justicia y como corresponde. Y para cerrar, doctor, agradeciendo su gentileza, uno de los casos también tremendos que le tocó ahora en los últimos tiempos al doctor Lemir fue el caso de Iztaquirigues, el caso del jovencito. Descuartizado también. 13 años. ¿Verdad? Esa habrá sido... Porque yo entiendo que usted, por la profesión, por el oficio, se encuentra con cada cosa, pero un chico de 13 años y fue encontrado por pedazos. En pedazos. En pedazos, ¿verdad? En pedazos y se notó que incluso que la persona que lo descuartizó intentó descuartizar más aún. O sea, le faltó separar, hizo intentos para separar lo que es el muslo del tronco, el muslo derecho y el muslo izquierdo. El muslo derecho hizo un corte en la parte delantera, en la parte inguinal, y en el muslo izquierdo un corte en la región del nalga. Pero no completó. Pero no llega a completar. Doctor, ¿es tan fácil seccionar un cuerpo? No, es sumamente difícil, justamente por eso no pudo terminar. No, para cortar la cara. No, pues fíjate lo que es cuando se faena un animal, también el que no sabe hacer no va a hacer cómo se hace, ¿verdad? Para el que hace, lo hace por primera vez. Y en el caso de Villaya usted no estuvo, ¿verdad? No, gracias a Dios estaba de vacaciones. Por Carmen del Paraná. ¿En serio? Sí. Mira que la bendición de estar en Carmen y acá el sufrimiento de toda esta gente. No, en serio, porque digo, también fue un caso así llamativísimo. Sí, y también con cada cosa que uno se encuentra, ¿verdad, doctor? Así es. Hay tanta, no sé si malicia, hay tanto daño. En la necropsia realizada a esta chiquita Carolina, sí. ¿Qué más pudo establecer, doctor? ¿Qué más estudió usted? Ahí, digamos, el pedido fiscal, la orden judicial le dice que revise tal punto, tal aspecto, o cuando usted hace una autopsia o una necropsia, analiza el conjunto. Se analiza todo el conjunto y se saca toda la información que se puede sacar. A veces no, como te digo, ya cuando está putrefacto un cuerpo y ya llega tarde a nosotros, obviamente la información es menor. Pero es tan importante el trabajo que hace el doctor o que hace un forense,
porque le sirve mucho la investigación. Le sirve muchísimo la investigación, le aporta una serie de elementos impresionantes. El fiscal, cuando hablaba con nosotros esta semana, el señor Chamorro, después del informe que usted le brindó, doctor, tenía ya un panorama mucho más claro con relación a esta situación. El cuerpo tiene toda la historia, doctor, ¿verdad? Te cuenta todo. Cuenta todo. Por eso un médico, se puede, por lo menos. El doctor Jara, que es de la zona, ya decía, es cierto, Carolina está muerta y no habla, pero para investigar este caso son muchas cosas y muchas partes y muchos protagonistas de los que vamos a seguir hablando. Y Víctor acaba de decir algo muy importante, el cuerpo habla y le delata a mucha gente. Doctor, gracias por venir. Muchísimas gracias.